Vamos a esta mañana a saludar con el doctor Augusto Tandazo, que ya está con nosotros en un nuevo horario, producto de los apagones. Cada vez y cuando no sabemos en qué horario nos toca salir mañana. Doctor Tandazo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlita, buenos días, Jaime. Gracias por la invitación y estamos aquí para atender las preguntas y exponer nuestros puntos de vista sobre lo que está pasando en el Ecuador. Gracias, doctor. Todavía nos toca seguir analizando el tema de los resultados del día domingo, del referéndum y la consulta popular. El domingo algo analizamos, pero yo creo que hay que seguir analizando este tema, doctor. El gobierno se siente triunfador, dice que ha ganado 9-2. ¿En realidad el gobierno puede festejar esas 9 preguntas donde le dieron el sí? A ver, aquí había 2 preguntas que eran claves para la oligarquía nacional y para las transnacionales. Así de frente. El trabajo por horas y a plazo fijo. Escúchenme. 2 cosas, porque en la misma pregunta eran 2. Contrato a plazo fijo y por horas. Porque lo vamos a analizar. No me voy a adelantar. Y el tema del arbitraje internacional, con el cual hay mucho que decir y lo vamos a decir. Pero quiero decir algo de hoy en la mañana, María Paula Romo. Hoy en la mañana María Paula Romo le dice al país, hoy en la mañana, que hay que ser creativos y en esto hay que estar atentos, que hay que ser creativos para insistir en el tema del trabajo, porque tiene que modernizarse el tema laboral en el Ecuador. Tiene que modernizarse y por eso plantea algo hoy en la mañana, ustedes lo pueden ver. El tema dice, por ejemplo, podemos insistir en algún otro tipo se refiere a otro tipo de enmienda, otro tipo de cosas, para introducir el tema del contrato a plazo fijo. Entonces, mire usted, la pregunta 4, no solamente se refirió al contrato por horas, voy a leer la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución y reformar el Código del Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas? O sea, ya metieron, ¿qué quieren? Como en la extradición, quieren ir nuevamente por el tema disfrazado de que ahora lo presentan de otra manera. Eso no puede ser. Entonces, esto es importante que lo veamos, porque van a venir, porque lo que primero que tengo que decirle al pueblo ecuatoriano es lo siguiente. Pueblito ecuatoriano, no te voy a decir pueblo, porque no has madurado. Pueblito ecuatoriano, todavía te sorprenden con chinescos, con cositas que brillan, con vainas, y te invitan y votas. Entonces mañana no estamos exentos, escuchen bien lo que les digo. No estamos exentos en este Ecuador que no es país. Alguna vez se dijo que es Absurdistán. No estamos exentos que mañana este gobierno o el próximo diga, ahora vamos a volver a hacer la pregunta, pero de otra manera, pero en el fondo es la misma pregunta sobre arbitraje internacional y contrato a plazo fijo por hora. Esto hicieron con la extradición y tú te aguantaste. El pueblo ecuatoriano que votó en contra de la extradición con el 52%, ahora creció enormemente el sí. Y entonces, ¿dónde estuviste, pueblo ecuatoriano, sobre ese tema? ¿Qué es tan fácil a ti que te muevan el piso y nuevamente que votes de otra manera? Entonces, voy a desmenuzar el tema del contrato por horas y el contrato a plazo fijo y el tema del arbitraje internacional. A ver, querían una reforma al Código del Trabajo, porque eso estaba anexo a la pregunta, mediante la cual mantienen el contrato indefinido, pero con la excepción del contrato a plazo fijo y por horas. Entonces, claro, estabilidad laboral que es clave para el ecuatoriano, estabilidad laboral, y que no pueda ser despedido así nomás, y aparte de bajarle el pago por horas, eso era lo que querían. Y entonces por eso hacían una excepción, el artículo 14, el nuevo artículo 14 que iba a ser aprobado del Código del Trabajo, decía eso, se exceptúa el contrato a plazo fijo y por horas. O sea, ya no tenías estabilidad. Con eso, ¿qué lograbas? Que los empresarios, entonces ahora sí, chochaban, como decimos en mi tierra, gozaban, teniendo un mercado laboral para escoger
¿Quieres pasar a trabajar conmigo, pero a plazo fijo y por horas? Y en condiciones de precarización laboral. Entonces te tengo un tiempito en la empresa, tiempito, y te vuelvo a votar y cojo otro y un tercero y un cuarto. Y entonces la gente pierde estabilidad, pero además hay un tema, la gente se planifica. Por ejemplo, ¿cómo lograr comprarse lo mínimo, no digamos la casa, un departamentito para vivir? Tiene que acreditar que tiene un trabajo X, va a un banco o al banco que sea y dice, vea, deme un préstamo para comprarme un departamento. Y le van a decir, bueno, pero dígame su situación laboral. ¿Usted qué tiene? Tengo un contratito a plazo fijo que se vence ya en diciembre. Va a decir, ¿y cómo me va a pagar de enero en adelante? ¿Y quiere usted que le desembolse una cantidad de plata? Entonces lo vulneraban al trabajador, porque no era sujeto de crédito. Pero aparte de eso, como el Estado debía dejar de recibir una importante suma de dinero por pagarle en horas que eran porque viene el tema que todavía no lo entiende la gente, o mucha gente. Si le pagan por horas es porque no le querían pagar el total de la remuneración, pues. No van a ser tan ilusos como pretendía meternos esa rueda de molino Ivonne Núñez. No iban a ser tan ilusos de pagarle más porque trabaje menos al trabajador. Era porque trabaje menos y pagarle menos. Pero el momento que le pagan menos, ¿quién se impacta? Aparte del trabajador, se impacta la seguridad social. Porque recibe menos aportaciones y eso es un golpe mortal al sistema de pensiones y al sistema de salud del Seguro Social. Entonces era un caos terrible. Ahora, tengo que decir algo porque a mí me interesa. Yo no estoy en la coyuntura política. Yo sé, voy a decir algo que no le he querido decir. Yo sé que hay muchos sectores que me reclaman como candidato a la presidencia. Pero yo no me voy a confundir por esos pedidos y hacer unas presentaciones tibias, incoloras, difusas, con tal de quedar bien con todo el mundo. No lo voy a hacer, porque yo muero en mi ley, diciendo mi verdad y sustentándola. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, del contrato por horas. Evidentemente hay un problema con el tema de remuneraciones. Y el problema es que en una sociedad dolarizada, en una economía dolarizada, impacta en la economía de manera determinante los salarios en dólares, que además crecen inconteniblemente y vinieron creciendo inconteniblemente. Entonces, nos resta competitividad y obviamente tiene problemas el Ecuador. Entonces, ¿cuál es la solución? Empresarios, entiendan. Los problemas se atacan en las causas, no en los efectos. Aquí lo hemos dicho 100 veces. ¿Por qué hay la presión sobre la elevación de salarios? Porque no alcanza el salario, no alcanza para que esté acorde con la canasta básica. Es todo. ¿Pero por qué no alcanza? Porque el salario incide en la canasta básica. Y entonces suben los salarios y la canasta básica se dispara. Lo interesante de un salario es la capacidad adquisitiva. Puede usted ganar $10 como $1.000.000. Lo interesante es qué le alcanza con esa plata. Eso es lo importante. Entonces, ¿cómo se logra frenar la canasta básica para que el salario logre tocar y acceder a la canasta básica? Con control de precios, que no hay en el Ecuador. Si no hay control, que en este momento están disparados con el 15%, doctor. Pero desde luego no hay control de precios. Por ejemplo, se eleva, por ejemplo, en el pasado, no me refiero ahora, se eleva la gasolina cuyo impacto es del 1% o 2% en la producción de un bien. ¿Qué hace el empresario? Le sube el 15%. Porque no hay control de precios. Y no aparece el Estado que modele el sector económico. Voy a poner un ejemplo. En el gobierno de Hurtado, de Osvaldo Hurtado, se tuvo una idea interesante, que fue la creación de Emprovit. ¿Qué era Emprovit? Los jóvenes no saben de esto. Supermercado. La empresa de productos vitales del Estado, en donde el Estado salió a competir con el mercado privado. Y por ejemplo, en Emprovit usted compraba arroz, azúcar, avena, montonera de cosas. En Emprovit. Y entonces, si en Emprovit vendían el quintal de arroz o la garroba de arroz a menor precio, ¿a dónde iba usted? A Emprovit. Yo obligaba que el sector privado no saque las uñas. Le hago una pregunta. Digamos que el gobierno, no pues imposible este gobierno,
Digamos que un gobierno X que venga, dice, esta idea magnífica de Emprovit la voy a poner. Y la gente saldría a decir, los medios de comunicación tradicionales, pero ¿cómo? Un atentado al libre mercado, a no sé qué. Pero lo hizo Osvaldo Hurtado. Y si a Osvaldo Hurtado hoy lo entrevistaríamos y le dijéramos, ¿fue bueno o malo lo que usted hizo con Emprovit? Lo ponemos en problemas. Porque él tendría que decir, para quedar bien hoy con la coyuntura, decir, no fue bueno. Le va a decir que fue una mala decisión. ¿Sabe quién manejaba la gerencia de la empresa de Emprovit? A ver, pregunta a ustedes. Si no sacan, 10 sobre 20. Ahí repruebo, doctor. No me recuerdo en este momento. ¿Y usted, Carlita? Peor, no. ¿Quién manejaba la gerencia? Condenados a mandarme a dejar a la casa una tonga y un ceviche manavita. La vamos a llevar a su casa en los próximos días. Gerente de Emprovit, Yamil Mawadbit. Y allí se hizo famoso, porque se vio un Yamil Mawadbit algo humanista. Porque manejaba Emprovit. Tremenda estrategia, si decimos, ¿no? Si hoy le decimos hoy al pueblo ecuatoriano, creemos que ¿por qué no creamos Emprovit? Para con la competencia en el mercado, aparte de la regulación, frenar los abusos del incremento de productos vitales. Dijeran, es una salvajada, eso es comunismo. Esto lo hizo Osvaldo Hurtado. Entonces, tema de los salarios, hay que controlarlo con competencia en el mercado y también con regulación. Ante los intendentes, yo recuerdo, porque soy mayor a ustedes, con unos pocos días nomás. No pensarán que es con muchos años. Cuidado, Carlito, usted piensa que yo soy mayor a usted con muchos años. Son unos días nomás. El tamaño de los días no le voy a decir. Antes los intendentes vivían en los mercados con una balanza, porque no habían las balanzas modernas que son digitales, con una balancita. Y obligaban a poner en cartelones o en pizarras los precios. A cómo está la carne, cómo está el arroz, cómo está. Ahora, le indexan todo. Les voy a poner un ejemplo que lo puse en un medio de comunicación. Ayer tenía que comprar una malla chiquita para hacer una puertita, una malla. Fui a un sitio y me pidieron por la misma malla $3.50 por el metro. Y entonces dije, 3.50 está bien, pero no tenían la cantidad de malla que necesitaba, tenían una cosa chiquitica. Voy a otro local a pocas cuadras, $9 la misma malla. ¿Qué pasó con la malla que subió de 3.50 a 9? No hay control de nada, de precio. Cada quien pone el precio que les da la regalada gana. Entonces, tema del trabajo por horas, salgámonos rápido del tema porque el tiempo nos come por los apagones. Doctor, Bien, el tema un ejemplo también en este momento son la venta de generadores eléctricos. Han subido casi que el doble. Un 50%. Pero claro, ¿quién no va a comprar generadores eléctricos? Pero aquí viene un tema. La crisis eléctrica es una cachetada, entre otras, ¿no? Claro, el impacto a la ciudadanía, el problema, es una cachetada a los ignorantes que se han sentado durante muchos años en los medios de comunicación a decir que el petróleo es la asquerosidad más grande del mundo. ¿Sabe qué nombre le pusieron al petróleo? El excremento del diablo. Pero ahora dependemos del excremento del diablo, porque si no hubiera el excremento del diablo no habría algo de generación eléctrica en el Ecuador. Ya no tendríamos 8 horas de racionamiento, tendríamos mucho más. Entonces, ese es el petróleo. Y entonces se fue la generación eléctrica, hidroeléctrica, y reventamos. Y las soluciones que tenemos, que las vamos a hablar las barcazas, los famosos business de las barcazas, que se ve en el horizonte, es en base a hidrocarburos. Las barcazas producen electricidad en base a derivados del petróleo. Claro. Entonces, se está incrementando de una manera alarmante la contaminación ambiental. ¿Dónde están los Estados Unidos? ¿Dónde están? ¿Dónde están que no se ven? Eso es lo del MLE. ¿Dónde están los Estados Unidos? ¿Dónde está Alberto Acosta Espinosa? ¿Dónde están los que han estado sentados en esa mesa, obviamente en digital con ustedes? Que tenemos que ir a la era postpetrolera. ¿Cuál era postpetrolera? Aterricen, carajo. Una sociedad, mire lo que acabó de pasar con la energía. Una sociedad no puede vivir sin energía. No puede, imposible. Es el desarrollo de la humanidad. Así es. Entonces, medio se mueven las cosas en el sector eléctrico, rompemos como economía. ¿Y qué vendrá con la crisis de los combustibles luego cuando comiencen a escasear?
Ojalá esta grabación la guarden para después de 15 años, 10 años, cuando se pongan a llorar por no tener petróleo. Pero sin embargo el Ecuador está feliz de dejar el petróleo bajo tierra, cuando es un recurso estratégico para la seguridad energética y estratégico para la seguridad económica. Ya lo vamos a ver llorando en los próximos horas o días al gobierno diciendo, se ha incrementado la importación de diésel de manera alarmante. ¿Y ahora qué hacemos con el precio? Primero necesitan dinero para comprar y segundo subir los precios del diésel. Ahí nos meten la mano al bolsillo. Claro, pero mientras tanto la gente no se da cuenta lo que es un sistema de seguridad energética global en lo eléctrico y en los hidrocarburos. Les quiero decir para terminar este tema, el 15 al 18% del balance energético en materia de energía secundaria, estoy hablando con propiedad, no es energía primaria es más grave, depende de la electricidad. Más del 80% depende de los combustibles. No tenemos la nueva refinería y no se hizo el upgrade de las refinerías existentes. O sea, este es un país que camina por el filo de la cornisa. Pero no importa, pues. O sea que la crisis es mucho más grave de lo que nos pueden exponer, doctor. O sea, no vamos a tener cómo generar absolutamente nada. Pero vinimos del cuento. Pero volvamos al tema. Si tienen alguna pregunta, encantado. Esta planificación que está haciendo el gobierno en función de la compra de las barcazas, ¿es la forma inmediata de solucionar este problema o hay otra alternativa? Porque como usted lo decía y se lo ha dicho en este espacio, es un negociado, ¿no? Y sabemos el impacto, y usted lo acaba de explicar, el impacto ambiental que trae esto. ¿Pero hay alguna otra forma de salir de esta crisis en estos momentos o no? No hay. Pero tenemos que decir algo. Alfredo Pareja Díez Canseco, historiador insigne del Ecuador, canciller de Jaime Roldós, una persona de talla superior, dijo algo: crean dificultades, o sea, problemas para vender soluciones. Entonces, ¿hasta dónde se crean problemas para después encontrar la solución para el business? Por ejemplo, no tenemos la refinería del Aromo, porque había que continuar con el proyecto independientemente de que digan que estuvo mal o bien tal o cual cosa. Había que continuar con el proyecto. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios? Los que están mamando de la importación de combustibles. Entonces aquí se creó el problema eléctrico, se vienen las barcazas, y cómo no, pues los socialcristianos son los que más defienden las barcazas. Entonces ese es el problema. O sea, las soluciones son perjudiciales a la economía ecuatoriana y perjudiciales al ambiente también, al medio ambiente. Entonces, por ahí van a caminar. Pero además, ya que estamos entrando sobre este tema, les voy a matizar con dos considerandos del decreto 229, del 19 de abril que firmó el presidente Daniel Noboa. Con este decreto se declara en estado de emergencia, por grave conmoción interna y calamidad pública causada por la emergencia del sector eléctrico a todo el país. Les voy a leer dos considerandos de este decreto. Dos considerandos. Verán que quien firma esto es Daniel Noboa. Que Daniel Noboa no sabe qué firma. Porque si supiera qué firma, lo destituye a su secretario jurídico. Lo destituye. Porque le hace ante el pueblo, lo presenta de cuerpo entero, que el culpable es él de la crisis eléctrica. Verá lo que pone. Que el artículo 300, y lo que dice es cierto además, pero se ve de cuerpo entero que él es el culpable. En el decreto 229 del 19 de abril dice que el artículo 314 de la Constitución de la República establece la responsabilidad del Estado en la provisión del servicio público de energía eléctrica. Ya, entonces, si no tenemos luz eléctrica, ¿quién es el responsable? El Estado. Ya, ahora sí, el siguiente considerando del decreto firmado por Noboa, que el artículo 7 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica establece, dice Noboa, que constituye deber y responsabilidad privativa del Estado, a través del gobierno central, es él, satisfacer la necesidad del servicio público de energía eléctrica y el alumbrado público general del país. O sea, él solito dice, yo soy el responsable del desmadre eléctrico. En su propio decreto se pone la soga al cuello y solamente dice, jalen la soga. Nada más.
Pero además un hombre que no conoce, verá, ¿qué es el transporte? El transporte es un medio en donde usted, por ejemplo, quiere transportar, por ejemplo, cemento. Usted tiene ya el camión. Entonces el camión está allí, nada más préndalo, sube el cemento y lo va a dejar. Pero si no hay cemento, ¿cuál es el problema? Entonces viene el problema, el camión está allí, pero no hay cemento. El transporte viene a ser la transmisión eléctrica, porque ahí se transmite la electricidad por el sistema de líneas de transmisión. Pero si no hay generación eléctrica que transmitir, está el sistema de transmisión, pero no puede transmitir nada porque ha fallado la oferta de energía eléctrica. Y Noboa se dio el lujo en el debate, primera vuelta, de decir, el problema eléctrico en el Ecuador no es la generación, sino la transmisión. Eso es una ignorancia al más alto nivel. Y esto el pueblo no lo ve. Y votaste a favor de Noboa, siendo que estaba demostrando que era una persona absolutamente ignorante en muchas materias. Entonces tú, ecuatoriano, tú, pueblo ecuatoriano, eres culpable de muchas de las cosas que pasan aquí. Entonces esto pasó en el tema eléctrico y sigue pasando. Y después te tomó del pelo con el tema del sabotaje y de no sé qué cosas, con el apoyo de ciertos medios de comunicación que no les da vergüenza de hacer esa parodia y tratar de endiligar la responsabilidad a quien de verdaderamente, a otras personas, cuando el que realmente está responsable es él. Pero saltemos el tema que se nos va la entrevista, por los apagones. A pesar de que tenemos la ley no más apagones. Ley no más apagones que fue aprobada por todos, incluyendo la Revolución Ciudadana. Me quitó la palabra de la boca, doctor, y justamente le iba a preguntar, bueno, y en toda esta crisis energética, la ley más apagones, ¿en qué nos benefició? A ver, nos iba a perjudicar más todavía. ¿En qué consiste la ley no más apagones? Consiste en que más o menos esto le cuentan al país. Le dicen, verán, hay que darle un espacio al sector privado para que el sector privado entre también en el tema de generación eléctrica. Ese espacio es del Estado por norma constitucional. Pero comienzan a fabricar que también tiene que centrar el sector privado. En este tipo de sectores estratégicos y de servicios públicos, no nos olvidemos que la electricidad, el suministro de electricidad es un servicio público. Entonces, si lo hacen entrar al sector privado en el tema de generación eléctrica, entonces automáticamente se encarece la energía. Por varias razones. Primero, porque inflan la inversión. Y segundo, porque buscan utilidad. Entonces, la provisión de servicio de energía eléctrica se convierte en un negocio al servicio de los que van a invertir en electricidad. Eso se facilitó con la ley de competitividad eléctrica. Pero por eso votó la Revolución Ciudadana, porque no entienden, no están en los temas, están, como se dice, están cruditos, no entienden los temas y votaron. Entonces, volvamos al tema, ya hablamos del trabajo por horas, donde es una bofetada al sector empresarial que quiso hacer pescar a río revuelto y hacer fiesta con el tema de la precarización laboral. Siguiente tema, arbitraje internacional. En el tema del arbitraje internacional, en este caso, el tema es clarísimo. El pueblo, ¿por qué votó? Esto era de beneficio absoluto y total para las transnacionales. Absoluto y total para las transnacionales. ¿Qué votó? Porque ecuatorianos, es como cuando nos ha pasado en el fútbol especialmente internacional. Cuando ya pensamos que ganamos, nos hacen un gol en el último minuto. En el último minuto o nos meten un gol con la mano o le quitan la Copa Libertadores al Barcelona inventándose un offside en el partido que tuvimos con el equipo paraguayo. Entonces, cuidado con que hemos ganado buena parte del partido y nos lo saquen al último. ¿Qué es lo que dice la pregunta? La pregunta es global. Y ahí, salado, los que se hicieron a puñetes el gobierno. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? El pueblo le dijo no. O sea, no estoy de acuerdo que se reconozca el arbitraje internacional. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Cómo, si el pueblo ecuatoriano le dijo al gobierno no al arbitraje internacional, cómo es que nos mantenemos siendo miembros del CIADI? El CIADI es el centro de arbitraje del Banco Mundial. Entonces, ¿cómo es que decimos que no vamos a ser parte de eso, pero seguimos en el CIADI?
tenemos que salir del CIADI, pero a la velocidad de un rayo, porque si no, no se está respetando la voluntad del pueblo. Pero no solamente es esto, sino también hay que derogar inmediatamente las reformas al Código Orgánico de la Producción que se hicieron en el 2018 y donde se decía que el Estado ecuatoriano deberá pactar arbitraje nacional o internacional. Primero esto fue, tenemos que acostumbrarnos, Carlita y Jaime, tenemos que acostumbrarnos que estamos en el Ecuador. Y en el Ecuador hasta los burros pueden volar. ¿Qué es el arbitraje como método de solución de controversias? Es un método, primero, alternativo y segundo, es voluntario. En cualquier parte del mundo es voluntario. Pero en el Ecuador nos dimos el lujo de poner en una ley que el Estado deberá pactar, o sea, es obligatorio, en contratos con empresas transnacionales. Entonces, si el pueblo dijo no al arbitraje, hay que derogar inmediatamente que se produzcan los resultados del Consejo Nacional Electoral. Doctor, ¿y esto nos puede traer algún tipo de impacto con los contratos que ya tenemos? Le pregunto, con contratos que en este momento estén en firme. Le voy a dar una mala noticia. Lo que está pactado, está pactado. Lo que tenemos que hacer es señalar con el dedo a los que facilitaron esto, que son traidores a la patria. Esos son los traidores a la patria. Por eso es que cuando el Ecuador no es que quiere afectar la seguridad jurídica de los inversionistas, sino quiere aplicar la ley, porque si la ley dice, voy a poner un ejemplo, Carlita, si la ley dice, por ejemplo, que no hay que pasarse un semáforo en rojo, y que si usted se pasa un semáforo en rojo, tiene lugar a una multa concretísima que está establecida en la ley, ¿qué sentido tiene decir, si es extranjero y se pasa un semáforo, entonces no paga la multa? Solamente el ecuatoriano se paga. Una empresa viola la ley o inobserva una cláusula contractual y se le viene la aplicación de la ley o de las cláusulas del contrato. Una empresa extranjera dice, me están expropiando inversiones. ¿Cuál expropiando inversiones? Te están aplicando la ley. Nada más que eso. Entonces, eso es lo que pasa con el arbitraje. Los arbitrajes, pero ya lo dije en una entrevista de acá de la semana pasada. El mundo y Estados Unidos está yendo en este momento en contra del arbitraje. Y por eso la carta de los 300 profesores de las mejores universidades de Estados Unidos, encabezadas por Stiglitz, le pusieron la carta al presidente Biden, diciéndole que ya no va más, que no puede ir más esto del arbitraje. Y piden que se deje sin efecto lo que se llama el ISDS, el Investor State Dispute Settlement. Entonces, el mundo se va dando cuenta, Stiglitz, en lo que él dice que con el sistema de arbitraje no se ha logrado la prosperidad económica prometida a los países en desarrollo y que más bien se les ha obligado a recurrir, estoy leyendo textual, a recurrir a costosos litigios que han enriquecido injustamente las arcas corporativas de las transnacionales a expensas del bienestar de los países. O sea, el mundo está saliéndose de esta barbaridad que es el arbitraje internacional. Pero acá no, aquí estábamos yendo más bien a ponerlo, a escribirlo en piedra. Entonces, esto hay que tomar en cuenta, pero el tema no queda ahí solamente. Hay que votar abajo el artículo 16 del Código Orgánico de la Producción. Y hay que tener en cuenta que en este artículo se menciona que el Ecuador tiene que ir a utilizar para las disputas en arbitraje al reglamento de arbitraje de la CNDUMI, que aparentemente es un arbitraje de Naciones Unidas, que no es porque son solo reglas de Naciones Unidas, pero que este arbitraje es administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. ¿Sí se acuerdan del caso Chevron? Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. Que no podemos aplicar, tenemos que decir nosotros, el reglamento de arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París, la normativa de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial y el CIADI. Entonces, todo esto hay que hacerlo. Todo esto hay que hacerlo porque aquí viene la pepa. Aquí viene la pepa. Quiero verlos, por favor, Jorgito. No me dejes de poner en pantalla a mis dos entrevistadores. A mí me encanta verlos. A los dos. Ya viene Carlita, doctor. Entonces, esto hay que cuidarlo. Y les voy a explicar por qué hay que cuidarlo. Porque la Constitución, se tuvo que hacer una reforma a la Constitución hace muchos años.
estableciendo que el Procurador General del Estado solamente puede opinar sobre materia legal y no constitucional. Se cambió la Constitución del 2008 para quitarle esa atribución al procurador, porque esa atribución no puede estar en manos del procurador. Él es temas legales. El tema del arbitraje, por eso se quiso hacer enmienda constitucional. El tema del arbitraje es un tema constitucional. Entonces, mañana le van a preguntar al procurador que qué pasa con esto del arbitraje y qué son las consecuencias. Y se la va a sacar como mago que sí, que no, pero que quede el artículo como estaba, pero que de todas maneras se mantiene porque no se ha firmado nuevos tratados. Cualquier zapada se pueden inventar, doctor. Yo ya tengo hasta en la cabeza lo que va a decir el procurador. Doctor, cualquier zapada se pueden inventar, ¿no? Sí, pero verá, la Corte Constitucional y las sentencias de la Corte Constitucional causan estado y son vinculantes. La Corte Constitucional en el pasado dijo que si el Procurador General del Estado hace un pronunciamiento sobre materia constitucional, tiene que ser destituido. Pero esto que lo entienda por la Revolución Ciudadana y que lo entienda la gente. Porque si no lo entienden, estamos mal, pues. Entonces, hay que cuidar como oro en polvo el tema del arbitraje, porque además hay otra cosa. A ver, viene este tema. ¿Se acuerda el viaje de Noboa a Canadá? Vino Se de reunió Noboa con a Canadá. empresas mineras. No solo empresas mineras, en general. Empresas mineras en particular. Pero era abrir al Ecuador a las transnacionales. Ok, papito. Dices que has ganado en la consulta. Diles a las empresas con las que fuiste a hablar en Canadá que no vas a poder firmar contratos en los que el Ecuador se someta a arbitraje internacional. Diles eso a ver si te viene una. Entonces, ¿ganaste o perdiste, Daniel Noboa? ¿Perdió? Diles. ¿Perdió? Diles que vengan. No va a poder firmar. Y esto tiene que ser clara a la gente. No vamos a tolerar. Y han hecho fiesta con el Ecuador con el arbitraje. No vamos a tolerar un solo contrato, más uno, en los que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancia de arbitraje internacional. Porque el pueblo le dijo no. Entonces, esto hay que cuidarlo. Es Doctor, como un lo que está marcador. vigente en este momento del arbitraje, ¿hasta cuándo puede estar? Hasta la fecha en que el Consejo Nacional Electoral publique los resultados de esta consulta. A partir de allí no pueden firmar nada en base, sometiendo al Ecuador a arbitraje internacional. Y no a las leguleyadas, vamos a estar atentos, a las vivezas criollas, a las zapadas. Porque Seguramente ahí están haciendo consultas como también a dice- la Corte en este momento. Como dice el pueblo, ahí están entucados. Sáquense lo que tienen metido. Sáquense el tema del arbitraje, a ver si pueden. No van a poderlo hacer. Entonces, ese es un tema Me gustaría importante. escuchar a Hernán Pérez Luz a ver qué dice sobre este tema del arbitraje, ¿no? Él que es muy defensor. Él va a estar en contra, pero hay un viejo dicho de la sabiduría popular: después de comer ya no da hambre. Él ya ha comido bastante siendo perito de las transnacionales en los arbitrajes que han perjudicado al Ecuador. Entonces, ya no necesita de más, de que le tiren más emolumentos las transnacionales por sus peritajes antipatria. Entonces, esto, sí. Tenemos videos, perdón que interrumpa, tenemos videos pendientes, no sé si los vamos rodando poco a poco para ir avanzando porque tenemos pocos minutos ya, se nos va la luz antes de las 9 de la mañana. Sí, hay uno que me interesa que lo pongan, que es el pronunciamiento de Rafael Correa sobre, que se lo envíe. Sí, sobre sí, sí. Ese es clave para pasar a analizar las 9 preguntas. Lo rodamos en este momento. Las dos preguntas que le interesaban eran las económicas, son parte del acuerdo con el fondo. El resto eran preguntas de sí o sí, porque quiere a su mamá, quiere que la tricolor, la selección nacional llegue al mundial. O sea, ¿quién va a oponerse a que las Fuerzas Armadas respalden a la Policía Nacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado? Siempre dijimos que la consulta era innecesaria y eso indignaba, pero nosotros nos pusimos a dos preguntas del inicio. Cuando ya entra brutalmente a la Embajada de México, cuando secuestra un asilado, como Jorge Glass, que lo tienen comunicado en una cárcel de alta seguridad, decimos, a este gobierno hay que ponerle freno. 11 veces no. De las 6 cuestiones aprobadas en la consulta que deben tramitarse a través de la Asamblea Nacional, donde la Revolución Ciudadana es la primera fuerza, Correa indicó que muchas de ellas ya estaban en trámite en el Legislativo y que su bancada las respaldará. Correcto. A ver,
A mí me parece que tenemos que mejorar en el país. Por eso lo dije al inicio de la entrevista. Yo no calculo. Y eso puede ser un defecto mío, pero puede ser una virtud. Véanlo como ustedes quieran verlo. Yo digo lo que yo pienso. Toque a tal o cual persona por muy encumbrado que sea. Error craso de la Revolución Ciudadana. Primero porque de las 9 preguntas no entendieron muchas de ellas. Así es, no quiero ir más allá. No las entendieron. No entienden. Porque su nivel de conocimiento de las materias es muy elemental. Entonces, en las 9 preguntas, claro que hubieron preguntas, primero que en la ley ya estaban contempladas, otras que iban a ser tramitadas en la Asamblea. Pero hay otras, especialmente unas pocas de esas, que son veneno para el país. En esas 9 no lo entendieron. A ver, ¿qué es lo que está por fuera de las 2? De las 2 preguntas que dice que ellos estaban solo en contra de las 2 y ahí lo confundieron al país. Porque a la última hora dijeron y votemos 11 veces no, pero ya había caminado agua debajo del río bastante. Primero, no se inscribieron para hacer campaña por el no, aunque sea por las 2 preguntas, porque van a decir solo estábamos en contra de las 2, por lo menos inscríbete por las 2. Hubieron partidos políticos que no se inscribieron por el no en todas, sino por no en ciertas preguntas. Y entonces, ¿por qué no se inscribieron? Es la pregunta que tienen que hacer los militantes a la Revolución Ciudadana. ¿Por qué no se inscribieron? Es que no queríamos tocar, siempre hay una salida. A mí no saben enfrentar la verdad y decir, me jalé. ¿Cuándo aparece un político que dice, me equivoqué? No, es que no queríamos tocar fondos públicos para la campaña. Claro, no importa que se jode el país con tal de no hacer campaña. No hicieron campaña. Ni siquiera por las 2 preguntas. Peormente por las demás, y no las entendieron. A ver, la reforma sobre Fuerzas Armadas es un cambio brutal al esquema de la Constitución, a la parte orgánica de la Constitución, o para la parte orgánica. Lo dice la Corte Constitucional en el dictamen de octubre del 2022 sobre la materia. O sea, es gravísimo lo que pasó. Pero le parece bien a Correa y a su combo que es normal que los pongan. Mire, yo me pongo a pensar en esto. En el Ecuador Doctor, pero hay algo que yo no comprendo y le pido que me lo explique, ¿no? Si tenemos ya el apoyo de las Fuerzas Armadas ya aceptado a través de esta consulta, pero la policía es la que tiene la competencia en materia de seguridad, ¿cómo queda ese vínculo ahí? ¿Quién queda arriba, quién queda abajo, quién toma las órdenes, quién no? Simplemente los militares son apoyo, se someten a la decisión que tome la policía. ¿Me puede explicar, por favor, bien ese tema? O sea, ¿cómo queda eso? Es tan sencillo como esto. El derecho, la norma, se basa en la lógica, en el pensamiento. Si las Fuerzas Armadas van a dar apoyo complementario a la policía, no puede ser que las Fuerzas Armadas sean las que tengan la batuta del tema de la seguridad interna. Tiene que tener la policía, porque si no sería un contrasentido que lo accesorio se ponga por sobre lo principal. ¿Y usted cree que las Fuerzas Armadas estuvieron de acuerdo en aquello? Pero totalmente. A ver, las Fuerzas Armadas es mucha gente. La cúpula de las Fuerzas Armadas totalmente de acuerdo. Mire usted lo que hicieron, yo lo publiqué en Twitter. Si Jorge pudiera rescatar del Twitter mío, votaron igualitos así. Sí, la policía y los jefes de comando. Correcto. Haciendo campaña subliminal en favor de la consulta, lo cual es prohibido por la ley. Y votaron. Pero yo ponía lo siguiente en un Twitter, que también está en un Twitter. Decía, era un dedicatorio a las madres y padres de familia. Y decía, si tu hijo o hija te manifiesta que quisiera entrar a la institución militar, hazle ver que ya las Fuerzas Armadas, después de esta consulta, son una fuerza complementaria de la Policía Nacional. Y mejor recomiéndale que por qué mejor no entre a la policía, porque es mejor ser jefe que subalterno. Entonces mejor pasa, ahí está. Es mejor ser jefe, el tiempo llegarán a ser jefes y no subalternos. Ahí lo dejo para que lo vean un poquito. Lo leemos, doctor. Léalo. Si su hija o hijo les conversan que quisieran ingresar a la carrera militar, aclárenles que las Fuerzas Armadas serán
para largo tiempo una fuerza de apoyo complementario de la Policía Nacional y sería mejor que opten por la carrera policial. Con eso, con el tiempo llegarán a ser jefes y no subalternos. Pero yo no creo que las Fuerzas Armadas quieran ser subalternos de la policía. Yo creería que en algún momento se pueden querer revelar. Y los oficiales de las Fuerzas Armadas no tuvieron un pronunciamiento por esto, ¿no? A ver, Carlita, lo que usted dijo es cierto lo segundo, pero lo primero no. O sea, aceptaron o no sabían lo que se les venía. O sea, por eso es que... sí, aceptaron y usted nos acaba de aclarar lo dicho, ¿no? La cúpula militar y la cúpula policial fueron los que se tomaron las fotos y salieron, probablemente están en estos momentos de la mano del gobierno. Pero este gobierno en algún momento terminará su periodo. Y yo no creo que las Fuerzas Armadas quieran estar supeditadas siempre a la Policía Nacional. Y cuando ya tomen esa decisión o abran los ojos o haya un cambio, yo creo que ahí va a haber un conflicto interno fuerte que también nos puede afectar a los ecuatorianos. Desde luego, Carlita, pero le quiero hacer notar una cosa, Carlita. Dígame, doctor. Ahí va una pregunta para ustedes dos. Aparte del tema eléctrico, ¿cuál es su impacto directo, aparte de que usted no tiene luz eléctrica en determinadas horas? ¿Qué impacto usted tiene en la vida cotidiana por la falta de energía eléctrica? En Guayaquil, por poner un ejemplo, ustedes están en Guayaquil. Ustedes salen con el carro y ¿qué pasa? Si no tengo seguridad, pues tampoco si no hay, no, si no hay mamita, energía eléctrica. Piensa en la energía. ¿Qué impacto tiene la energía en la circulación de vehículos? El combustible. Los semáforos, papitos, por Dios. Pidan pista para aterrizar. O en Guayaquil, en donde hay semáforos hay policías. No. Aquí en Quito es un caos. Bueno, acá en Guayaquil también, es sectorizado. Cuando se va la luz, por decirle, yo venía a las 6 de la mañana acá a los estudios, sectores donde no había luz, avenidas principales, los vehículos que querían pasar a la avenida principal, era un caos esos vehículos. Porque ahí vienen hasta los accidentes de tránsito. Ya, entonces todo el mundo a la brava comienza a manejar porque tiene que llegar. No hay semáforos y no hay la suficiente cantidad de policías para orientar el tránsito. Eso no está pasando aquí en Quito. O sea, ¿tendrán que poner a un militar de vigilante de tránsito también? Mi querido Jaime, ¿por qué la policía no pide también que en apoyo complementario a la policía de tránsito salgan los militares a cuidar el tránsito de las calles? Y si mañana hay una epidemia de bomberos, que pasen a ser bomberos también. Claro. Si ahora las Fuerzas Armadas son lo que quieran que sean, porque esa cúpula va a pasar a la historia, la cúpula de las Fuerzas Armadas. Yo conozco la historia de este país, hasta se han dado bala en el Ecuador cuando han habido roces. Yo he vivido eso. Y algún rato que estemos vis a vis les de contar anécdotas. ¿Significa que eso va a pasar en algún momento? No, eso ya pasó en el pasado. O sea, yo alguna vez participé de una reunión entre el comandante general del Ejército y el comandante general de Policía, porque se estaban yendo a dar bala y pasé los de a buenas. O sea, y ahora las Fuerzas Armadas son subalternas a la policía en la práctica. Gracias al actual mando. Entonces, por eso decía, no te metas a la carrera militar, métete a la carrera policial. Vas a tener a los milicos a tu orden. Claro, y se te cuadran. Entonces esto no es así nomás. Es desarmar la estructura de cómo está concebido el Estado. Y le parece a Rafael Correa que da lo mismo Chana que Juana con las 9 preguntas. Siguiente, extradición. Extradición, papito Correa, no has entendido nada. Porque no has leído. Como estás cocinando en Bélgica, no has leído. Estás dedicado a las parrillas y esas cosas, no estás leyendo. Entonces, veamos lo que dice la reforma al artículo 79 de la Constitución. Dice, aquí le metieron la mano. Pero lo que pasa es que hay que darse tiempo para leer, para entender. Si no se dan tiempo para leer y solamente viven de eslogan, estamos jodidos. Verá, en la pregunta ya está la trampa. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos? ¿De qué? Establecidos en la Constitución, una. Los instrumentos internacionales y en la ley. ¿Por qué la metieron a la ley? Porque en la ley van a manipular
cómo se va a ejecutar la extradición en la ley. Y la ley la aprueban las asambleas. Y es suficiente que tengan la mayoría de votos en una asamblea y un presidente dispuesto a hacer lo que les dé la gana. Y entonces, en base a eso, van a hacer lo que quieran con eso. Van a hacer lo que quieran con este tema. Y eso ya puede entrar en vigencia, doctor, porque ya tenemos a los medios de comunicación poco más y promocionando que Colón Pico va a ser el primer extraditado. No puede ser extraditado, ya lo voy a Doctor, explicar. hay gente también que está diciendo que puede ser también un efecto boomerang para muchos del gobierno. El caso de México, que seguramente va a pedir la extradición de la ministra de gobierno. Esto ya lo vamos a ver, pero miremos el cambio que hay en la Constitución. El artículo 79 de la Constitución ya cambió. Ya cambió. El actual artículo 79 dice otra cosa. Mire lo que dice. La extradición se solicitará de acuerdo con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en esta Constitución, los instrumentos internacionales de los que es parte del Ecuador, y en lo no regulado, en aquellos por la ley. Entonces la extradición la van a manosear con leyes. Con leyes. ¿Están seguros de que van a tener siempre una mayoría y siempre un ejecutivo que va a cuidar que no se extralimite el tema de la extradición? No. Entonces ya dieron papaya. Pues. Y luego dice, la extradición se concederá por los jueces establecidos en la ley a solicitud de autoridad competente. Y viene lo siguiente. Escuchen, revolucionarios, por delitos tipificados como tales por la legislación ecuatoriana, con la condición de no aplicarse la pena de muerte y otras inhumanas, crueles o degradantes. Y luego dice, entonces primero, vamos concluyendo, se aplicará la extradición por delitos tipificados como tales en la legislación, pero la legislación se va a mover, pues, y no van a tener los votos, y después van a decir, es que no tenemos los votos, pero ¿por qué? Porque no hicieron campaña para decir que el tema de la extradición no se lo apruebe. Y luego dice, no se concederá la extradición por delitos políticos y conexos. Entonces, viene un tema. No se concederá por delitos políticos y conexos. ¿Cuál es la eterna discusión que hay en el Ecuador sobre el tema de que si es una delincuencia común o una delincuencia política? Porque en materia política se lo hace aparecer a una persona delincuente común cuando en el fondo hay un unlawfare, una persecución política. Así es. Entonces mañana alguien va a decir, y alzan la mano los sabios, y van a decir, pero no puede ser que le den la extradición a esta persona, porque eso es un tema claramente político. ¿Qué carajo te importa si ya permitiste que esto conste en la Constitución? Y se va a disfrazar de delito político, de delito común, un delito político. Entonces, no estudiaron, vagos, no supieron entender lo que estaba de por medio en esta consulta. Doctor. Ahora, sí. Permítame 40 segundos de mensajes que tengo para leerlos aquí justamente de las personas que nos escriben. Patricio González, que hace un superchat, dice, saludos Carlita, Jaime y audiencia, excelente el análisis del doctor Tandazo. Parece que los apagones van para largo. Polit cantó y va a ser sentenciado. Las barcazas ya están listas para salvar a los PSC. Gracias, Patricio, por el aporte. Efraín Tarco también nos hace un aporte. Gracias, Efraín. Bastidas Legal dice, saludos desde Chicago al doctor Tandazo. Nos gustaría postularlo como presidenciable conjuntamente con Luisa González. Estados Unidos, dice, los migrantes de Estados Unidos lo apoyamos. Por acá hay otro mensaje que dice, Roto Bisguru. Canal Alterno dice, aportación para el generador eléctrico. Saludos desde Guanajuato, México. Siempre es un gusto escuchar al doctor Tandazo. Hay otro mensaje desde Taiwán, ¿no? Jorge López. Buenos días a todos. Una contribución para el generador eléctrico con sobreprecio. Somos afortunados de que el doctor Augusto Tandazo comparta su conocimiento. Ojalá algún día se pueda reunir todo el equipo de Ecuador en directo con La Gauchita, dice, con la gente de La Gauchita. Gracias, no sé si tenemos algo pendiente, Jorge, me avisa, porque estamos con el tiempo, ya nos quedan solo 25 minutos casi. Ahora sí, doctor, continuamos. Nos vamos a alcanzar. Siguiente pregunta.
Ya vino lo de la extradición, que fue una burrumbada. No pararle bola al tema de la extradición. El tiempo me dará la razón, desgraciadamente, que van a manipular el tema de la extradición. Y entonces no hicieron campaña, ¿no? Que era normal, dijo, que era las 9 podían pasar, porque es como preguntarle que si quiere a su mamá o no. Así de sencillo era el tema. Es un tema que ya lo van a ver. Ya lo van a ver lo que se va a venir con la extradición. Y que les puede repercutir en ellos mismos, doctora. Pero claro, pero después estarán... Es peligroso eso en función de cómo están dándole el tratamiento a estos casos. Ahí vemos cómo está Jorge Glass en estos momentos. ¿Ah? Claro, pero ahora vamos a lo siguiente. El tema de las judicaturas constitucionales. Había que decirle por lo menos al país lo siguiente: ¿cuántos miles de millones de dólares se necesitan para implementar esto? Aparte que fue violación constitucional, porque no se puede tocar garantías constitucionales por prohibición expresa del artículo 441 de la Constitución. Sin embargo, lo metieron. ¿Cuándo lo van a implementar? Si no tenemos plata ni siquiera para pagar nuestra membresía en la ONU. El representante del Ecuador ante la ONU está parado ahí como figura decorativa, no puede votar porque no pagamos las cuotas en la ONU. Vamos a tener para implementar esto que va a costar más de 2.000 millones. Entonces, votaste por las santas alberjas. Votaste por las santas alberjas en esta pregunta. Porque te lo pidieron y crees que con esto acabamos la inseguridad. ¿Qué otro tema? Control de armas, tenencia y porte de armas. Que las armas y municiones vayan a las Fuerzas Armadas. Estas eran preguntas baladíes, las únicas preguntas baladíes. 3 de 9. 3 de 9, no las 9. Control de armas, siempre lo han hecho y lo están haciendo, y en la ley está el control de armas. La tenencia y porte de armas como delito está en la ley y en el Código Orgánico Integral Penal. Y el tema de que las armas y municiones requisadas vayan a las Fuerzas Armadas está en la ley. De tal manera que esas 3 de las 9 eran obvias, pero no las 9. No las 9. Ahora veamos qué queda. Incremento de penas para resolver el tema delincuencial. Verá, escúchenme bien esto. Si por la derecha fuera, la derecha ideológica, pensante, porque hay mucha gente que vota por la derecha y no saben siquiera por qué está votando. Si por la derecha fuera, ya hubieran puesto la pena de muerte en el Ecuador. Y ya hubieran puesto cadena perpetua, creyendo que de esa manera se resuelve el problema del delito. Entonces, lo más cercano a la pena de muerte y a la cadena perpetua es incrementar las penas. Pero la Revolución Ciudadana, como no lee, no se da cuenta que en la pregunta también le pusieron incrementar las penas de delincuencia organizada. Y si bien el delito de delincuencia organizada está dentro del capítulo del Código Orgánico Integral Penal sobre terrorismo y su financiación, en la práctica la Fiscalía ha utilizado este tipo penal con la aquiescencia y la anuencia de los jueces para perseguir temas que no tienen nada que ver con terrorismo y su financiación, sino temas de contratación, temas de cohecho, de concusión, de peculado y una cantidad de cosas. Y entonces mañana, voy a poner un ejemplo que no quisiera que pase, no lo estoy diciendo como que me gustaría. Mañana en algún tema de un contrato del alcalde Aquiles Álvarez o de la prefecta Paola Pavón o del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, le dicen, como estuvieron 2, 3 personas metidas, delincuencia organizada. Pero ya les incrementaron las penas por estos delitos. O sea, ni siquiera se dan cuenta que de pronto les cae en la misma crisma, en la misma cabeza les puede caer esto. Pero como no quisieron analizar, ¿por qué estar como preguntarle si quiere a su mamá o no quiere a su mamá? Entonces no es así, pues no se manejan así las cosas. Entonces, y además, que nada más les planteen la reforma y ellos la van a aprobar. Pues si en todas estas preguntas se dice que la Asamblea en 60 días tiene plazo para debatir y aprobar la reforma. No dice para que le pongan un texto del gobierno, el que sea, y lo firmen, sino debatir. ¿Cuál va a ser su criterio cuando llegue el debate? Denle la firma, porque tienen terror a que la gente les diga que están defendiendo a delincuentes. El tema de la delincuencia es un tema demasiado profundo como para que lo entiendan. No lo entienden. No lo entienden y entonces piensan como la derecha, siendo que dicen que son de izquierda. Entonces, incremento de penas. Otra, que cumpla la totalidad de la pena en el centro de rehabilitación social. Primera pregunta.
En el Ecuador hay centros de rehabilitación social. Quiero ver a mis entrevistados, Jorgito. Por Dios. Ahí estamos. En el centro de rehabilitación social. Debemos preguntarnos primero una cuestión. La economía del Ecuador facilita que el ser humano no opte por este tipo de vías delincuenciales. No. Hay una ruptura del tejido social. Tenemos la cara con decirles, ustedes son delincuentes. Cuando la sociedad, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo formal. Y nos ponemos el ropaje de que hay que castigar a los delincuentes y no sé qué. Hay que castigarlos, pero más que castigarlos, hay que rehabilitarlos. Y en el Ecuador no existe política de rehabilitación social. Y se viola las reglas de Naciones Unidas sobre tratamiento de reclusos. Entonces no se entiende. Por eso Dostoyevsky decía, el grado de civilización de un país se mide por el trato que da a sus reclusos. Entonces, estas dos preguntas... Doctor, perdón que interrumpa. Y en este momento, los presos no tienen ni siquiera el proveedor de alimentos que les venía entregando los alimentos porque no les han pagado un montón de meses. Imagínense la situación que está ocurriendo en las cárceles. En Cotopaxi, ayer vi un reporte de Radio Pichincha donde justamente los familiares de esas personas están pidiendo que les permitan ellos llevarle los alimentos a sus familiares. Verá, Carlita y Jaimito, entiendan esto. Una persona ingresa a un centro de rehabilitación, a una prisión, aquí, centro de rehabilitación social, no tiene nada de rehabilitación social. Ingresa a una prisión. Y entonces se hace una evaluación, se supone que se hace una evaluación, para ver cómo llega, su actitud de mejorar, de cambiar, de incluso dotarle de nuevas herramientas, aprenda un oficio, se forme, para poderlo reinsertar en la sociedad. En base en la evaluación, puede ser merecedor la persona de un régimen abierto o semiabierto. Semiabierto es cuando ha cumplido el 80% de la pena. Y abierto cuando ha cumplido el 60% de la pena, abierto y semiabierto, semiabierto 60% de la pena y 80% el régimen semiabierto de la pena. Entonces el preso dice, si me pusieron 6 años, mi aspiración es no quedarme 6 años hasta el último día, tratar de salir antes, voy a ser mejor, voy a comportarme bien, voy a ser solidario con mis amigos, no los voy a ofender a los amigos presos, voy a tener una mejor actitud. Pero si le dicen te vas a quedar hasta el último día, le va a valer un comino la rehabilitación, porque va a decir me castigaron y me tuvieron hasta el último día. ¿Eso contribuye a una rehabilitación? No. Sale más violento tal vez esa persona. Va a volver más violento, pero era como decirle que siquiera a su mamá. No entendieron el fondo de las cosas. Pero además, incremento de penas y el sistema cerrado, no abierto ni semiabierto, ¿eso qué va a traer como consecuencia? Que se incremente la población carcelaria. Entonces, aquí quiero recordarle al pueblo ecuatoriano lo que pasó en años anteriores. El gobierno de Lasso, escúchenme bien, esto lo pueden ustedes investigar, tenía tal cantidad de presos las cárceles del Ecuador, que ya no cabían, era un hacinamiento brutal. Y entonces el gobierno no puso mano ni del régimen abierto ni del semiabierto, para decir como este tiene una evaluación y salió, y ya puede salir con libertad condicional. Ni siquiera pudieron aplicar porque no calificaban. ¿Qué hizo el gobierno? A más o menos 5,000 personas les declaró el indulto, les otorgó el indulto. O sea, ni siquiera cumplían los requisitos y los sacaron de las prisiones, porque ya no entraban. Eso hasta hace poco, ya se olvidaron. Y ahora vamos al régimen cerrado, el incremento de penas. Entonces construirán unas 40 o 50 cárceles más en el Ecuador. Eso es pensar como la derecha, no como la izquierda. La izquierda siempre será humanista. No alcahuete, pero humanista. Había que pensar en fortalecer los sistemas de rehabilitación. Pero, ¿qué es lo que les queda? ¿Qué es lo que les queda respecto de este tema? Les queda
el tema gravísimo, que no lo vieron, el tema de la titularidad, la extinción de dominio sobre los bienes. Por Dios, si en esto la Revolución Ciudadana le pareció lo mismo Chana que Juana, que ya le pareció, en esto metieron las de andar hasta el cogote, no ahora, sino cuando se aprobó hace poco tiempo, 2 meses, la Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos. En esa ley se aprobó la reforma a la Ley de Extinción de Dominio. Y allí ya se dijo de que no se necesitaba una sentencia condenatoria ejecutoriada para quitar la titularidad de determinadas personas. Y entonces, esto fue aprobado con 129 votos de 137. La totalidad de la Revolución Ciudadana firmó esto. Y ahora le volvieron a preguntar algo parecido. Entonces viene el tema, despacito antes que se nos vaya el tiempo. Verán, tan sencillo como esto. Voy a ser esquemático. Una persona es inocente mientras no tiene sentencia ejecutoriada en firme. Es inocente. Así tenga sentencia ejecutoriada en primer grado, o en segundo grado, o en casación. Se necesita que esté en firme con un recurso ordinario de protección, o un recurso de revisión. Ahí recién es culpable. Entonces a una persona que es inocente no le pueden quitar los bienes. Pero no quitar los bienes para que pasen administración temporal del Estado, sino a cambiar la titularidad. Esto me va a entender la gente. No es lo que yo defiendo, que no les quiten los bienes. No, para eso hay figuras que están establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. Hay figuras que se pueden hacer, como por ejemplo el secuestro, la incautación, la retención, la prevención de enajenar y etc. cosas. Y esto no es que se cambie la titularidad del bien. Por ejemplo, si le quitan un carro, no es que el carro, dicen, el carro de Carlita Aro, le quitaron hoy y mañana le cambian la propiedad del carro, sino que el carro pasa a una incautación. Y el artículo 557 del Código Orgánico Integral Penal dice, en caso de que a la persona se le ratifique su inocencia, se le devolverá los bienes que están bajo administración temporal. ¿Y ahora qué pasa si luego se dan cuenta que soy inocente? Ya no me devuelven nada. Pero a ver, ¿en términos prácticos o en términos teóricos, Carlita? En prácticos, doctor. En términos prácticos, si le quitaron el carro y usted para tener una sentencia de inocencia pasa 3 años, le devuelven su carrito con unos 200,000 kilómetros más de recorrido. Ya, esto es lo que aprobaron con la extinción de dominio, porque ya le quitan el carro de manera, a nivel de la titularidad del carro. No pasa a una incautación, a una retención, a un secuestro. Se hacen dueños ya. Entonces, ¿qué pasó? Doctor. Violaron principios del derecho internacional, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 11. El ser humano es inocente mientras no tenga una sentencia que declare su culpabilidad. Y la Constitución nos dice lo mismo. Doctor, ¿y si ese bien que pasó su titularidad al Estado luego es vendido y luego yo demuestro que soy inocente y reclamo mis bienes? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar ahí? Le hago una pregunta, le devuelvo con otra pregunta. Si usted es juez y usted dice... No me ponga en esa si soy juez. No, pero mire lo que va a pasar. Si usted es juez y está viendo un proceso y lo va revisando y dice, ve, este juez de abajo, de la primera instancia, sentenció y realmente se le fue la mano. Este hombre es inocente o esta mujer es inocente. Pero analiza todo y dice, pero ¿qué más pasó? Ya le quitaron un bien. Y ese bien ya debe estar, pero partido en 3 pedazos. Ratifica la sentencia. Entonces dice, mejor no me meto, porque voy a armar la del quilombo. Ratifico la sentencia, es una forma de presionar a que la injusticia se mantenga. O sea, no analizaron nada. Doctor, nada, pero nada. Vamos aquí, la Corte Constitucional que permitió que, le dio paso a esa pregunta inconstitucional, podríamos decir, de lo que hicieron. Sí, pero ya, Jaimito, buena su pregunta, pero digamos que pegó 50-50. Porque ya esto fue tratado, como lo expliqué, en la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, con 129 votos en esta Asamblea Nacional. 129 votos donde ya se limpiaron con la presunción de inocencia. Y salieron a decir gente que yo los he visto en su canal, en su medio digital. Ahí sentaditas las he visto. Se dijeron que esto era una conquista, la extinción de dominio. No saben, papa, como dice el pueblo, no saben, no entienden. Están cruditos, necesitan clases de educación, de derecho, de educación política, de muchas cosas. Doctor, si esto me vale
En algún momento usted dijo en este espacio que no se trataba de más leyes ni de más normativas, sino de la correcta aplicación de aquellas, que es lo que no se hace en este país. Claro. ¿Qué nos Eso queda es lo que entonces? Se nos va el tiempo. Se nos Tenemos va el algo tiempo. todavía. Tengo que hablar rápido de Polit. Sí, de Tengo Poli, que rápido. hablar algo de Polit. A ver. Si quiere reprisamos el video que pusimos al inicio, rapidito, si No, quiere. no, yo sé lo que pasa allí. Doctor, Porque de esto, antes esto es de la eso, bandera. déjeme pedirle a la gente que ponga los likes. En este momento, los que no han puesto los likes, pongan el like, que eso nos impulsa para que este contenido lo vean más personas. Seguimos. A ver, primero, Poli venía de atrás, ¿no? Lo mantuvieron y ahí estuvo. Entonces, Poli es el culpable de todo. No. Yo siempre he dicho esto, escúchenme esto, y voy a hacer una salvedad con la actual administración hasta que no me demuestre lo contrario. La Contraloría y la Fiscalía es un peaje en el Ecuador. Pero no es un peaje en la época de Poli, es un peaje enorme, fue con Pablo Celi. Y Pablo Celi fue el amamantado de la derecha. Y entonces nos olvidamos de Pablo Celi, que ni siquiera debió ser contralor. Pero viene un tema. Miren lo que es la justicia en el mundo, y en el Ecuador no es una excepción, ni Estados Unidos. Poli es culpable de lavado de activos. O sea, lavado de activos. Pero, ¿cuál es? Si se prueba, ¿cuál es la verdadera culpabilidad? El cohecho, no el lavado de activos. Pero en el cohecho tiene que estar preso y responsable el cohechador, no solo el cohechado, que vendría a ser Poli. El que dio la platita para que lave la plata y compre activos en Estados Unidos. ¿Y dónde está preso Odebrecht? Y la gente de Odebrecht. O sea, sociedad hipócrita. O sea, todos los cohechados, como gato panza arriba, defendiéndose en la justicia. ¿Y los cohechadores? ¿Dónde están los cohechadores? Entonces, no lo ven en su profundidad al tema. Y entonces, los grandes acusadores aquí fueron los que dijeron una cosa en el Ecuador y incluso en Estados Unidos, y los que dijeron otra cosa en los mismos Estados Unidos. Entonces, sí, esto nos hace ver cómo se maneja la Contraloría. Por eso es que la Contraloría no se mueve como debe moverse, pero no persecutoriamente ni para garantizar una chamba, sino fundamentalmente para cumplir lo que la gente dice. Aquí tengo que decir algo. La Contraloría, por norma constitucional, le restituyeron la potestad de hacer auditoría de gestión. Esto ya le restituyeron a la Contraloría, con la nueva normativa, con el cambio que se hizo en la Constitución. Y con esta normativa que tiene la Constitución, en el artículo 211 de la Constitución, le pusieron un añadido a la Constitución, que la Contraloría verificará la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado. Entonces pueden hacer auditoría de gestión. Señor Contralor General del Estado, le vuelvo a decir, y le voy a publicar hoy una etiqueta, para que si están haciéndose los locos, entiendan que le estamos esperando. Auditoría de gestión del sector eléctrico. No del contratito tal, no, de gestión. ¿Por qué dejaron caer el sector eléctrico? El mismo ministro Roberto Luque dice que la demanda, que el problema de la demanda es que el 25% de la demanda, que es la cuarta parte, es una brutalidad, no puede ser atendida porque no hay generación eléctrica. Entonces, señor Contralor General del Estado, tiene que usted mirar 7 años atrás y rápidamente, no para después de 4 años, decir qué pasó con el sector eléctrico, por qué lo abandonaron. Y tienen que responder por esto porque fue violación de la Constitución y de la ley. Entonces, ahí tiene que haber una Contraloría. O es que están esperando a decir, cálmate, no hagas nada, aguántate, jódele al tesorero del Cantón Alausí. Entonces, ahí tienen temas. Ahí queremos ver la Contraloría para ver cómo actúan. Entonces, pero los shows baratos. Pero yo lo único que pido es una cosa, y vuelvo a decir prácticamente al terminar la entrevista. Para mí sería muy cómodo, amigos y amigas, y Carlita y Jaime, hacerme loco, bailar, fintear, como en el fútbol, driblar y sacarme de encima los temas y decir, es un ataque nomás acá. Yo tengo que decir, yo me siento de la tendencia de izquierda, pero de la izquierda real. Y sí tengo que decir, nos hace falta autocrítica y dejar de ser menos pendejos. Y decir, sí, le pegamos un golazo con las 2 preguntas. 2 golazos bien pegados al gobierno, a la oligarquía nacional y a las transnacionales.
que hay que cuidar esa victoria. Pero en las otras 9 preguntas sacamos mala letra, especialmente en 5 de esas preguntas de las 9, porque no entendimos el tema o porque no quisimos entenderlo al tema. Entonces, sí necesitamos que se refresque un poco las líneas de la izquierda, para que entendamos que necesitamos una izquierda mucho más pensante, menos eufórica, menos emocional, y que no dejen pasar las cosas así a la berraquera. Por ejemplo, este rato todo el mundo concentrado en el juicio político de Mónica Palencia y de la canciller. ¿Cuál va a ser? Ya les puedo poner el titular después de meses que se de esto. Ministra fue considerada, se absolvió la asamblea, porque en la Constitución de Montecristi, de forma inexplicable pusieron que para sancionar a un ministro de Estado se necesita las 2/3 partes de la votación de la asamblea. Como que fuera la autoridad, no sé qué, la non plus ultra de un ministro. Es más fácil votar un procurador general del Estado que votar un ministro de Estado. Que se necesitan 92 votos, no son 70. Artículo 131 de la Constitución. Entonces, no va a pasar nada. No va a pasar. Y cuando venga el juicio político será el próximo año, cuando tal vez ya no sean ministras. Pero es que el problema es que doctor, se nos agotó el tiempo, ya estamos por casi que nos 3 minutos. Mire, artículo 131 de la Constitución. Para proceder a su censura y destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, con excepción de las ministras o ministros de Estado, de los miembros de la Conjunción Electoral y Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las 2/3 partes. Sí, sí. Entonces, si están viendo que les van a votar en la cara y decir no lograron votar a las ministras, vean otra forma de censurar a la gente, porque no les van a dar los votos. La basurita en el ojo, si saben quién es la basurita en el ojo, no les va a dar los votos. Lo mismo los que ha sido mala palabra unirse con Daniel Noboa. Para ellos no les importa la mala o buena palabra como Alfredo Serrano, que califica así la alianza con Noboa. No les importa a ellos, lo que les importa es el business, las barcazas. Doctor. Entonces no caigan en la trampa y no tengan miedo de decir la verdad, aunque no tengan aceptación momentánea en la gente. No, mejor no me meto porque van a decir que yo defiendo a los delincuentes. Amigos de la Revolución Ciudadana, hasta los delincuentes tienen derechos. Así es. Hasta los delincuentes tienen derechos y no lo entienden. Vea, cierro mi intervención con decir esto que lo dijo, y miren quién lo dijo. Miren quién lo dijo. Lo dijo el jefe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Yuri Fedotov, director ejecutivo de esta oficina, de la UNODC. Debemos recordar que las personas privadas de libertad, y verá que es el jefe de la unidad de contra la droga. Debemos recordar que las personas privadas de libertad continúan siendo parte de la sociedad y deben ser tratadas con el respeto inherente a su dignidad como seres humanos. No lo entienden. Y cuando Jesús dijo, tuve hambre y me diste de comer. Jorge. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me curaste. Estuve preso y me visitaste. Para la sociedad, incluyendo la Revolución Ciudadana, si estás preso, que te jodas. No tengo por qué ver tus derechos, ni siquiera visitarte. Yo lo he visitado a Jorge Glass sin ser parte de la Revolución Ciudadana en la cárcel. Yo lo he visitado en la cárcel 4. Le he visitado a Carlos Pareja Llanuselli y lo he visitado a Freddy Carreón. Entonces la gente, cuidado, me relacione con un delincuente. Jesús dice, tuve preso y me visitaste, un valor humano. ¿Por qué despreciamos al preso? Si es un mismo ser humano que cayó en desgracia y buena parte de su vida se mutiló. Perdón, que ya se nos agota el tiempo. Ajá. Le agradecemos. Okay. La próxima semana continuamos, doctor. Un abrazo. Nos vemos. Feliz feriado eléctrico. Continúa. Gracias. El doctor Augusto Tandazo en este análisis de este día miércoles.